Vamos a continuar con Waldemar Hofstad, que lo voy a presentar. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y es magíster en Administración Pública por la Universidad Nacional del Litoral, en donde también ejerce la docencia universitaria, ¿no? Ha sido responsable de la Dirección General de Desarrollo Local del Ministerio de la Producción durante la implementación del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana. Waldemar nos va un poco a comentar la cuestión del periurbano en relación con la agenda de los gobiernos locales. Te damos paso, Waldemar, nomás. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos, ya casi buenas tardes porque ya estamos pasando el mediodía. Como recién decía Fernando, básicamente mi participación va a estar concentrada en presentarles un poco el proceso de construcción que tuvo este proyecto. Fundamentalmente, a mí me interesaba comenzar de alguna manera resaltando esta cuestión de cómo el ordenamiento territorial ha ido ganando un lugar clave por allí en la agenda del desarrollo local, en la agenda de las administraciones locales, en la agenda de los municipios y las comunas. Y para caracterizar un poco este vínculo entre el desarrollo local y el ordenamiento territorial, creo que hay tres cuestiones de las cuales es importante tomar nota, hacer referencia. Uno de ellos, ya un poco lo adelantó recién Graciela con su exposición, y hace referencia a todos estos fenómenos que de alguna manera presionan y estrechan fuertemente este vínculo entre desarrollo local y ordenamiento, ¿sí? Y bueno, fundamentalmente la cuestión de la expansión urbana, el deterioro de muchos recursos naturales, la dificultad de las gestiones locales por allí para gestionar las prestaciones de algunos servicios públicos teniendo en cuenta los patrones de crecimiento disperso que muchas veces operan. La otra cuestión que me parecía importante resaltar en este vínculo entre desarrollo local y ordenamiento hace a que el ordenamiento muchas veces aparece como un elemento tensionante dentro de las agendas locales de desarrollo. Fundamentalmente porque estas agendas locales de desarrollo se han configurado más que nada a partir de la transferencia de distintas competencias que provienen del nivel provincial o del nivel nacional, y los estados locales muchas veces funcionan atendiendo constantemente urgencias, atendiendo constantemente cuestiones que vienen y que le golpean la puerta, y estos procesos de ordenamiento territorial, que son procesos largos, que son procesos que requieren tiempo, que tienen una visión de mediano y largo plazo, muchas veces ponen en tensión esa situación y hacen difícil la cuestión de cómo procesarlo y de cómo incorporarlo a la diaria. Y en tercer lugar, me parecía también importante, algo que Graciela también lo comentó, la presencia de algunas iniciativas que instalan la necesidad de pensar y planificar el territorio. Y fundamentalmente resalto dos. Por un lado, la conformación del Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial en el ámbito del gobierno de la provincia de Santa Fe, un organismo de 5 ministerios que tiene como función de alguna manera acompañar a los gobiernos locales en sus procesos de ordenamiento territorial, en el proceso de armado de un plan de ordenamiento territorial para cada uno de sus distritos. Y por otra parte, la conformación de los entes de coordinación de las áreas metropolitanas, a partir también de una ley del 2016 que recién Graciela comentaba, fundamentalmente con dos experiencias que están bastante avanzadas y bastante instaladas. La experiencia del ente de coordinación metropolitano de Rosario, el ECOM, y la experiencia del ente de coordinación del área metropolitana de Santa Fe. Ahora bien, teniendo en cuenta este vínculo, por allí la pregunta que aparece es, bueno, ¿cómo trabajar, no es cierto?, el ordenamiento territorial en esta escala local a la cual nos estamos refiriendo. Y ahí
es una pregunta que fue inicial, digamos, para el armado de este proyecto de el Parque Agrario del Área Metropolitana de Santa Fe, y que tiene que ver con esta cuestión que también recién Graciela refería de construir o permitir la construcción de un esquema de gobernanza local. Fundamentalmente teniendo en cuenta que se hace necesario desarrollar en los estados locales estas capacidades para la planificación participativa y la gestión asociada, que fundamentalmente sean respuesta a algunos de los problemas que antes estábamos indicando, algunos de los problemas que antes estábamos viendo como fundamentales, como claves. Fundamentalmente esta cuestión de la divergencia de distintos intereses involucrados en estas grandes problemáticas que recién señalábamos como claves y que aparecían como emergentes tan claros en estos territorios, y que permitan de alguna manera lograr una legitimidad territorial, tanto en la planificación que se lleve adelante como en la posterior gestión que se encare. En segundo lugar, el carácter transterritorial de las demandas, sobre todo haciendo referencia a esta cuestión que muchas veces cuando trabajamos en el espacio que anteriormente les mencionaba del Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial, se pone muy en evidencia, y es la interjurisdiccionalidad en el abordaje de estas problemáticas, porque por allí no son problemáticas que puedan circunscribirse a un distrito o a una delimitación geográfica tradicional, sino que en realidad atraviesan muchos distritos y hacen necesario el trabajo coordinado de muchos distritos. Y por otra parte, responder a lo que nosotros de alguna manera llamábamos el abordaje sistémico del territorio, entendiendo que era necesario superar algunas dicotomías, tal vez la dicotomía más grande entre lo rural y lo urbano, y empezar a pensar la realidad social, sobre todo en términos de integración. Empezar a pensar esa realidad social en términos de muchos elementos que confluyen, que están en permanente relación y necesitamos considerarlos a todos juntos. Sobre esta base, entonces, es que empezamos el proceso de construcción del Parque Agrario Santa Fe Metropolitana, y es un proceso de construcción que planteamos fundamentalmente a partir de una serie de grandes talleres. Yo ahí les referencio algunos de esos talleres, fundamentalmente 3 talleres que fueron los talleres más importantes que llevamos adelante. El primero de ellos, donde incorporamos a los gobiernos locales, a los 2 municipios que formaban parte del proyecto y a las 3 comunas. El segundo taller, que tuvo que ver con un espectro de organizaciones de apoyo al desarrollo, donde incorporamos al INTA, a la Agencia de Extensión Rural de Montevera, a la Facultad de Ciencias Agrarias, a los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros agrónomos, a la Agencia para el Desarrollo Regional de Santa Fe y su región, a la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia, la Escuela Agrotécnica del Distrito de Montevera y a PYME Rural. Y un tercer taller que lo que incorporó fundamentalmente fue a las organizaciones de productores. La Sociedad de Quinteros, la Granja Agroecológica La Verdecita, la UTT, las cooperativas de ganaderos de Arroyo Leyes, de productores de Arroyo Leyes, de productores que formaban parte de un programa provincial, el Programa de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos, a grupos de productores que venían siendo asistidos por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, a productores de cambio rural y a productores participantes del programa de ProHuerta del INTA. Sobre la base de esos talleres, armamos un último taller, que esto es lo último que les compartiría, y ya le dejaría lugar a Alejandro para que cuente un poco más los datos productivos de la experiencia. Sobre la base de estos talleres armamos un último gran taller que estuvo referido a la presentación de los resultados de todo el trabajo,
involucró un ejercicio de prospectiva respecto a las expectativas que los distintos actores tenían en relación a Parque Agrario, y culminó con la firma de una carta del Parque Agrario como primer documento donde se manifestó de alguna manera el interés de todos los actores involucrados de participar y formar parte de la experiencia. En cuanto a los emergentes más grandes que fueron el resultado de este proceso, en primer lugar, la identificación del periurbano como una realidad específica de los distritos que forman parte del Parque Agrario Santa Fe Metropolitana y que de alguna manera aportan a la identidad de esas localidades que lo conforman. Y la definición de ese periurbano fundamentalmente como un territorio productor de alimentos. Dos aspectos que, si recuperamos la conferencia inaugural de Joaquín, hacen esto que él decía, el código genético de los territorios, ¿no? Acá el código genético del territorio estaba muy claro en este sentido. En tercer lugar, la presencia de pequeños y medianos productores y productoras como verdaderos protagonistas del periurbano. En uno de los talleres que antes le hacía referencia, los productores se reconocían como, justamente con esta denominación, somos los protagonistas del periurbano, en el sentido de que viven ahí, su actividad transcurre en ese territorio, su existencia se juega en ese territorio que es el periurbano. La fuerte presión como resultado de la expansión urbana, esto que ya desarrolló antes Graciela, de manera que no lo voy a profundizar, y la existencia de un conjunto muy importante de organizaciones, colectivos, movimientos sociales que identificaban aportes concretos al momento de empezar a llevar adelante esta actividad de planificación y gestión del parque agrario. Y por otro lado, recién les decía, también este último taller sirvió para hacer un ejercicio de prospectiva, ¿no? Y ese ejercicio de prospectiva tuvo que ver con, bueno, con imaginar cuáles serían las expectativas, cuáles serían los aportes que encontrarían los distintos actores involucrados en el parque agrario. Cuanto a esas expectativas, fundamentalmente aparecía la cuestión de que el parque agrario permita la existencia de normativas homogéneas sobre el uso del suelo. Acá me permito recuperar algo que también ya mencionamos, fundamentalmente Graciela lo comentaba antes, son los propios distritos, son los propios estados locales los que tienen que llevar adelante la normativa sobre el uso del suelo, y justamente por este carácter de la interjurisdiccionalidad que se pone tan en evidencia, es necesario que esa normativa de alguna manera esté armonizada, esté de alguna manera acordada entre los distintos distritos. La incorporación de modos productivos sustentables, de modos productivos que sean amigables con la vida urbana, teniendo en cuenta que uno de los conflictos más fuertes también que se evidencian tiene que ver con esto, con modos productivos que por allí entran en permanente conflicto con la vida de las personas. La puesta en marcha de nuevos mecanismos de comercialización de proximidad, situación muy señalada y muy puesta en evidencia sobre todo por los pequeños productores, como una de las cuestiones claves y necesarias de abordar en el parque agrario. El fortalecimiento de los espacios institucionales de coordinación de políticas, donde parque agrario y fundamentalmente el contenido de la Carta del Parque Agrario está referido a eso, y la articulación de producción y conocimiento, señalando muchas veces que, bueno, que había un número importante de estudios, muchas veces sobre el área, pero además de los estudios también era necesario ponerlos en diálogo, empezar a trabajar juntos y empezar a tener una integración mucho más fuerte bajo la figura esta de parque agrario que se estaba conformando. Esto es fundamentalmente lo que tenía para compartirles. Como les dije al principio, fundamentalmente me interesaba resaltar cómo la cuestión del ordenamiento territorial aparecía con mucha fuerza en las agendas de los estados locales y, bueno, de alguna manera ejemplificar ese rasgo, esa característica, ese aspecto en esta primera etapa que habíamos recorrido en la construcción de la figura de parque agrario. Muchísimas gracias, Waldemar.
También un poco para ampliar esta mirada de las políticas públicas, vamos a dar lugar al último expositor, a Alejandro Marengo, un poco que nos va a adentrar un poco en las dificultades y limitaciones experimentadas del interior de la gestión, y nos va a comentar sobre el programa provincial de periurbanos. Presento a Alejandro Marengo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, y ha sido director provincial de Desarrollo Territorial del Ministerio de la Producción durante el diseño e implementación del proyecto Parque Agrario Santa Fe Metropolitana. Te damos la bienvenida, Alejandro. Si es que estás por allí, Alejandro. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, ahí estoy saliendo, bueno. Gracias a todos, en principio, gracias Fernando por la presentación. Como vos decías, a mí me tocó estar a cargo de la Dirección Provincial de Desarrollo Territorial del Ministerio de Producción, que estuvo un poco a cargo de esta propuesta y de la conformación del equipo de trabajo. Con lo cual, mi idea para esta presentación es compartir esa experiencia y cómo transformar estas ideas, de que Joaquín lo comentaba con mucha naturalidad, que para nosotros es un poco más difícil en este contexto, de cómo transformar estas ideas en política pública, ¿no? Así que bueno, agradecer a la universidad por el espacio y por el trabajo conjunto en todos estos años. También comentarles que todo lo que hicimos y toda la experiencia y los mapas que están viendo son parte de una publicación que vamos a estar compartiendo en breve con la editorial de la universidad, así que todos los que participen de este seminario van a poder descargarse esta publicación que cuenta en detalle lo que hicimos. Con lo cual yo ahora quería dejarle más que nada algunas provocaciones, también viendo la hora en la cual estamos, que nos sirvan para el debate, así que muy rápido, en 10-15 minutitos, espero poder comentarles cómo ingresa esto a la agenda de política pública, y algunas reflexiones en clave de provocación, con la cual espero que algunos disientan y podamos generar algún debate o que les sirva para reflexionar a los que están escuchando, ¿no? Este libro, como yo les comentaba, esta publicación que van a poder acceder todos, es como la primera fase de lo que fue la propuesta de construcción de un parque agrario, que es una propuesta previa a lo que Joaquín nos comentó de la experiencia de Barcelona. Esta sería una experiencia de agendación política de la temática, de la necesidad de generar política pública para preservar y potenciar estos espacios de producción de alimentos y de producción de un conjunto de servicios y bienes que hacen al desarrollo de un espacio metropolitano de mayor calidad al que tenemos hoy, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta: ¿cómo llegan estas ideas de periurbano y de parque agrario a la agenda de las políticas públicas del Ministerio de Producción allá por el año 2016, cuando iniciábamos, cuando yo iniciaba mi gestión al frente de la Dirección de Desarrollo Territorial? Y básicamente a mí me interesaba comentarles cómo esto ingresa a la agenda en esta rearticulación y en esta modificación de la relación urbano-rural, que tiene que ver con esto de la urbanización de lo rural, y comentarles qué pasa desde el lado de lo rural. Sabemos por lo general mucho qué es lo que pasa del lado de los urbanos, más teniendo en cuenta que la mayoría de la audiencia vienen del urbanismo. ¿Qué es lo que está pasando del lado de lo rural también, para ver allí cómo esas transformaciones juegan y necesitan ser reconocidas para realmente generar propuestas que tengan cierto grado de efectividad sobre los territorios a intervenir. Esta propuesta nosotros la leemos en clave de la crisis de hegemonía del modelo productivista de desarrollo agropecuario. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente,
el modelo que es de producción agropecuaria, de que en nuestro país surge muy fuertemente por la década del 60, del 70, lo que genera es una gran modernización de la producción agropecuaria, y con un gran aumento de la productividad agropecuaria, y ese modelo productivista, algunos llaman de la revolución verde, o de la industrialización del campo, ese modelo hoy en día no hegemoniza más la relación desarrollo-territorio. Esto es un elemento central. Esto no significa que el modelo productivista de la agricultura profesional, altamente mecanizada, no tenga más importancia o vaya a desaparecer. No significa eso. Lo que sí significa es que no es la única alternativa y no es la única forma posible de generar un desarrollo. Es decir, no es la única manera de articular un proyecto de desarrollo social y económico con un territorio. Entonces, el modelo agrario tradicional de la estancia y este modelo productivista de alta producción y alta tecnología fueron los que produjeron lo que se llama la sectorización de la actividad agrícola, es decir, la especialización de lo rural como espacio estrictamente agropecuario, es decir, con un fuerte componente de monofuncionalidad de lo rural, basado estrictamente en lo agropecuario, que creo que es algo de que la propuesta del Parque Agrario viene a cuestionar, ¿no? Estos modelos o estas formas de organizar el desarrollo hoy realmente encuentran muchas limitantes para articular esta relación desarrollo-territorio, y eso permite la emergencia de otras alternativas y sobre todo de otras identidades. Esta crisis de hegemonía, que reitero, no significa que vayan a desaparecer estos modelos, al contrario, son los que más divisas generan, son los que generan mayor volúmenes de producción, pero sí permiten el desarrollo de nuevas identidades y sobre todo de nuevas demandas de la sociedad a la agricultura. Esas nuevas demandas de la sociedad a la agricultura, lo explicaba Joaquín, y Graciela también comentaba varios aspectos, tienen que ver con que esta mayor productividad no significó desarrollo. La modernización, la profunda modernización que implicó este modelo productivista, generó, por ejemplo, el despoblamiento rural. Son temas bastante profundos que yo lo voy a comentar medio rápido, pero digo, las nuevas demandas que tiene hoy la agricultura se explican por estos procesos de crisis, de hegemonía de estos modelos. Otro gran nudo de cuestiones tienen que ver con las externalidades de este modelo productivo, fundamentalmente las ambientales, y el proceso de urbanización de lo rural basado en las nuevas tecnologías, en los nuevos servicios, en la nueva estructura de empleos que genera el campo. También explica estas nuevas demandas de la sociedad hacia la agricultura. Y todas esas demandas convergen de alguna manera en el eje de la sustentabilidad, ¿no? Hoy resurge muy fuerte la idea del paisaje, de los servicios ecosistémicos, de la necesidad de monetizar, por ejemplo, y apoyar las externalidades positivas de los sistemas de producción agropecuarios, la bioeconomía sustentable, la propuesta de la agroecología, del turismo, todo converge en la idea de sustentabilidad, que es lo que está detrás de las nuevas demandas sociales hacia la agricultura. Y surgen nuevas identidades rururbanas, ¿no? Ya
la vieja dicotomía campo-ciudad, que hoy es un anacronismo, da lugar a que surjan nuevas identidades, que creo que son identidades muy importantes para impulsar proyectos de este tipo, donde para estas identidades la tierra ya no es exclusivamente un patrimonio ni un instrumento de producción, sino que es un lugar donde se construye subjetividad. El agricultor no se entiende como un propietario, un patrón, como en el viejo modelo de estancia, ni como un simple productor empresario, como en el modelo productivista, sino que es ante todo un individuo con un proyecto productivo, que seguramente tiene socios, que produce con distintas formas de organización y de acceso a la tierra. Y la actividad agrícola no es exclusivamente privada y profesional, como se plantea en los modelos tradicionales, sino que es profesional, es privada y es pública. Hay muchos autores que hablan de esto de la publicización de lo rural, en el sentido de que a toda la sociedad importa lo que ocurre e influye al conjunto social de lo que ocurre tranqueras adentro, ¿no? Esa idea de tranqueras adentro está cada vez más cuestionada. Con lo cual, para nosotros, la temática del parque agrario y de la necesidad de pensar figuras como los periurbanos, la tomamos desde el enfoque del desarrollo territorial, que creo que es el eje que debe guiar la construcción de las políticas públicas en este sentido. Tiene básicamente el enfoque del desarrollo territorial 3 componentes básicos que hacen al desarrollo económico, al tema de la justicia espacial, en el sentido de que lo que ocurre en el entorno tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de los distintos actores que allí actúan, y obviamente e ineludiblemente la perspectiva ambiental. Es decir, estos 3 componentes tienen que estar presentes en todos los diseños de política y tienen que estar presentes de manera simultánea en todas las herramientas de políticas que se piensen. Esto es un cambio de paradigma realmente muy fuerte para lo que es el diseño e implementación de políticas públicas. Como decía, bueno, el territorio, o la idea de territorio debe estar en el centro de nuestras intervenciones, y entender el territorio desde un punto de vista de una visión dinámica, ¿no? Aquí yo le dejo algunas definiciones, digo, esto no es para profundizar en la definición del territorio de manera teórica, pero sí entender al territorio como una red de relaciones espaciotemporales articuladas en flujo de distintas escalas, ¿no? Ahí aparecen algunos componentes que debemos tener en cuenta, y que Joaquín comentaba, que Graciela también comentaba, y que Waldemar de alguna forma también introducía. Esta idea de territorio, esta visión dinámica de territorio, que tiene aportes muy importantes de la geografía, por ejemplo, nos habla de ciertas territorializaciones y desterritorializaciones, es decir, de ciertos sentidos que tiene el territorio, y siempre de formas parciales, ¿no? Esto que yo comentaba, estos modelos o estas alternativas de producción, que arranca con el modelo de la estancia, después planteado por el modelo de la modernización productivista del campo, y ahora con nuevos modelos y nuevas formas de hacer, siempre son construcciones parciales, con lo cual necesitamos pensar al territorio como un conjunto de propuestas y de modelos que conviven entre sí, con distintas pretensiones de hegemonía, ¿no? Pero que conviven entre sí. Y esto es muy importante entenderlo para poder generar propuestas. Entonces, hay nuevos conflictos territoriales que de alguna manera, como decía Waldemar, son obviamente son cuestiones que llaman la atención de la política,
Y allí nosotros cuando propusimos la idea de parque agrario, trabajar sobre los periurbanos, veníamos con estos análisis sobre lo que estaba ocurriendo, con estas propuestas de entender el territorio, y de entender también la nueva dinámica de los conflictos territoriales, que ya no son más los típicos conflictos sectoriales o de las organizaciones tradicionales ambientalistas, sino lo que se está reclamando hoy en día es mayor control social sobre la construcción del espacio. Y esto implica y demanda una relectura del territorio y del paisaje necesariamente. Por eso pensamos que resignificar los instrumentos y regulaciones típicas de la planificación urbana y poder adaptarlos a los espacios rurales, que es un poco lo que nos comentaba Joaquín y también Graciela, demanda entender estos espacios rurales y estas transformaciones profundas que hay en los modos de hacer, en los modos de desarrollo, y en las nuevas identidades, ¿no? No podemos hacer una traspolación mecánica de las propuestas de planificación urbana a los espacios rurales o periurbanos. Necesitamos desarrollar una lectura específica para estos territorios. Bueno, para nosotros, entonces, entendiendo estas transformaciones estructurales que atraviesa la relación urbano-rural, y entendiendo esta especificidad y esta complejidad del territorio, es que propusimos nuestra propuesta de parque agrario Santa Fe Metropolitana, sobre el territorio que ya describió Graciela, con las particularidades que comentó Waldemar. Yo quería compartir algunos datos con ustedes, y también esta reflexión de cómo resurge la idea y la demanda de la cercanía, ¿no? Porque estas demandas de la sociedad hacia la agricultura, basada en el eje de la sustentabilidad, lo que genera en el marco de esta crisis de hegemonía del modelo productivista es la territorialización de la pregunta por la seguridad y la soberanía alimentaria. Lo hemos visto muy claramente con la crisis del coronavirus, cómo surge la pregunta de cuáles son los espacios de producción de cercanía de las ciudades, dónde están, qué pasa cuando ciertas cadenas de abastecimiento que parecían muy seguras se cortan, cómo se evidencia que nuestras ciudades hoy han perdido un nivel muy importante de lo que hace a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Entonces, en relación a la localización, Graciela ya comentaba algunas de estas cuestiones. A mí me interesa mostrarle este mapa, que está, bueno, el mapa que tienen a su izquierda es, como mostraba Graciela, la localización de sobre todo aquí de lo que es el sector hortícola. En otros colores aparecen la producción extensiva, la producción ganadera, que también es muy importante en el área del parque agrario, y a la derecha tienen la capacidad productiva de los suelos. Básicamente lo que quiero mostrar con estos mapas es que nosotros no podemos pensar en una relocalización de las producciones en nuestro territorio, porque fundamentalmente no tenemos mucho suelo factible de recibir esas relocalizaciones. Pensemos que, por ejemplo, el sector hortícola, que estaría en esta zona, necesita de una capacidad de suelo de tipo alto, digamos, que sería lo que es lo verde, lo amarillo o lo naranja, y habría que discutirlo agronómicamente las posibilidades, pero fundamentalmente lo que les quería mostrar con esto es que ese suelo de buena aptitud agropecuaria ya está ocupado con otras producciones, con lo cual nosotros tenemos sectores productivos que si no los protegemos, no es que los podemos correr libremente, ¿no?
Algunos datos para profundizar un poquito lo que comentaba Graciela. Nosotros tenemos en este gráfico que ven aquí, les comparto la evolución de la superficie productiva hortícola y las toneladas por año que se producen en la provincia de Santa Fe. Como verán, las barras son las hectáreas en producción hortícola, verán que desde el 94 a hoy ha descendido muchísimo, y conjunto a ello ha descendido las cantidades de toneladas producidas. Esto a nivel del área metropolitana de Santa Fe, que es este gráfico que tienen a la derecha. El área metropolitana de Santa Fe ha perdido un 44% de su superficie productiva desde el año 94, y ha perdido un 53% de su volumen de producción, que es la raya roja que ven allí, y la raya que ven allí en puntos es el consumo del área metropolitana de Santa Fe. ¿Qué nos muestra este gráfico? Que de continuar esta tendencia, el consumo va a superar a la producción. Ustedes ven allí que entre el 2008 y el 2019 hay una recuperación de la superficie productiva, que es una recuperación débil, es una recuperación muy positiva pero débil, que está explicada en el gráfico de aquí abajo a la izquierda, donde, en una serie un poquito más larga, donde ustedes ven que esa recuperación en la cantidad de hectáreas está también acompañada de una recuperación muy grande del número de productores, que es la raya azul. Eso está estrictamente vinculado con cierta dinámica que ha cobrado la comunidad boliviana en la producción hortícola, y ciertas estrategias de adaptación a las realidades productivas, que lo que muestra es, en principio, una caída muy grande de la superficie promedio hortícola, que la ven en este gráfico que está hacia la derecha abajo, donde pasamos hacia fines de la década del 80 de un promedio de superficie hortícola de más de 10 hectáreas a un promedio a la actualidad de 3 hectáreas y media. Es decir, tenemos más productores, pero que trabajan parcelas mucho más chicas de producción, con otras características que, bueno, no hay tiempo de desarrollar, pero con menores niveles de tecnificación, y sobre todo con un acceso al suelo que está basado fundamentalmente en el alquiler, que es esta raya azul que ustedes ven cómo acompaña la caída en la superficie. Y un dato interesante es esta línea violeta, que muestra una mayor cantidad de establecimientos registrados a nombre de mujeres, que tiene que ver con estas profundas transformaciones que ha evidenciado el sector hortícola en el área metropolitana de Santa Fe. ¿Por qué les comento esto? Que habría que comentarlo de manera mucho más extensa, pero no tenemos tiempo, porque si nosotros no entendemos estos procesos en profundidad, es muy difícil que una propuesta de protección del suelo productivo supere lo estrictamente formal. Y obviamente que nuestras posibilidades de fortalecer este sector y darle dinamismo van a ser menores. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que se llama la tasa bruta de cobertura de consumo aparente también en la horticultura, comparando lo que es el área metropolitana de Santa Fe, que es la que está en rojo y azul, comparada con, por ejemplo, el área metropolitana de Rosario. Ustedes ven en rojo el aumento de la población, y en azul, obviamente, la caída en la cantidad de personas que pueda abastecer la producción del área metropolitana de Santa Fe. Pasamos a mediados de la década del 90 a producir para casi 2 millones de personas, a producir en la actualidad para un poco más de 1.100.000 personas. Es igualmente muy importante, pero lo que me interesa es la tendencia. Si miramos lo que pasa en el área metropolitana de Rosario, vemos cómo la barra azul, que es la cobertura de la disponibilidad de hortalizas, en este caso para su población, vemos cómo se va descubriendo
a la evolución de la población, que es la barra naranja, hoy el área metropolitana de Rosario produce para menos del 40% de su población. Es decir, que el área metropolitana de Rosario está importando hortalizas para algo así de 800.000 habitantes. Es decir, eso tiene costos económicos, ambientales y de todo tipo, que nosotros podemos todavía en el área metropolitana de Santa Fe evitar, pero necesitamos intervenciones urgentes. Podemos después volver sobre esto, yo voy ahora rápido. Entonces nosotros, desde el gobierno provincial, pensamos como respuesta de política pública a esta nueva relación urbano-rural y a entender el territorio de esta manera dinámica, la construcción de un programa que se llamó el Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos, que tenía 4 componentes. El primer componente eran herramientas de promoción de los sistemas productivos territoriales sustentables. Otro componente era el componente de construcción y circulación de saberes para generar una transformación de los sistemas productivos. El tercer componente tenía que ver con el fortalecimiento de la comercialización y los mercados de proximidad. Y un cuarto componente que era el de adaptación y la mejora de la normativa local en relación al ordenamiento territorial. Y ahí entró muy fuerte la idea en el área metropolitana de Santa Fe, por este componente, de trabajar la idea del parque agrario como forma de protección. En este programa, una de las propuestas para adaptarse a estas nuevas ruralidades fue trabajar con el enfoque de la agroecológica. Allí yo les muestro 2 formas de verlo. Básicamente es una forma de que propone la FAO 10 puntos vinculada a la economía circular y a otros elementos de la economía verde. Y después, bueno, la imagen está muy conocida de Altieri, que tiene que ver con pensarlo como un gran sistema que trabaja por el equilibrio del sistema. Después podemos ahondar en esto, pero fundamentalmente algunos resultados que tuvimos trabajando 2 años en reconversión agroecológica en el área metropolitana de Santa Fe, en lo que sería la zona del parque agrario. Allí pueden ver en el mapa lo que está marcado en naranja, son todos los establecimientos agropecuarios que pudimos reconvertir a la producción agroecológica, en este caso hortícolas y frutihortícolas. Alejandro, si te parece, podemos ir redondeando, ¿no? Sí, voy redondeando. Logramos reconvertir unas 54 hectáreas con una producción de 1.728 toneladas, que representa una cobertura de algo así como 35.000 personas. Es decir que a través de este proyecto hoy hay 35.000 santafesinos que pueden acceder a hortalizas producidas sin agroquímicos. Para eso se desarrolló toda una tecnología que, bueno, no viera el caso, pero estas son algunas imágenes de lo que se hizo allí en el territorio. Esta es una marca colectiva, digamos, muy similar a lo que planteaba Joaquín en su propuesta. Entonces, digo, nuestra idea es pasar de esta sectorialización de lo rural en lo agropecuario, es decir, entender a lo rural solamente como agropecuario, a reconocer su multifuncionalidad, para poder pasar luego a una estrategia de desarrollo territorial. Ahí hay algunas imágenes que a las tradicionales funciones de abasto de este territorio se suman otras funciones como, bueno, fiestas culturales, eventos de recreación, deportivos, la cuestión patrimonial, digamos, todo esto hace a una estrategia de desarrollo territorial y tratar de superar esta visión monofuncional de los espacios rurales e integrarlos a la ciudad. Bueno, ¿cómo entendemos el periurbano? No me voy a detener en esto, lo podemos dejar para las preguntas. Graciela ya adelantó algunas cuestiones. Básicamente, pensar en crear el suelo periurbano. Nosotros
estamos trabajando en una propuesta de ley, que también es uno de los emergentes de este programa, es una propuesta de ley para crear la figura de parque agrario y de periurbano en la provincia de Santa Fe, que reconozca al periurbano como un tipo de suelo, que declare de interés las actividades agropecuarias y estas actividades asociadas llevadas a cabo en el suelo periurbano, y la figura de parque agrario como un modelo de gestión operativa y de gobernanza territorial, que su ámbito de actuación sea dentro de los entes de coordinación metropolitana, a fin de no colaborar con la fragmentación del territorio desde el punto de vista administrativo, donde las áreas metropolitanas aparecen realmente como un territorio triturado y ultra fragmentado. Bueno, aquí hay algunos criterios para la definición de los periurbanos que lo podemos discutir más adelante. Graciela mostraba algunas imágenes, yo acá les muestro brevemente, son las mismas imágenes, y el resultante final es este esquema donde identificamos como dos tipos de periurbano, uno que lo llamamos prioritario, que es el verde más oscuro, que es el lugar, la zona más amenazada, ¿no? Que son unas 1.500 hectáreas, y una diferencia muy importante entre nuestra propuesta y lo que nos comentaba Joaquín, que Joaquín nos dijo que fueron los propios agricultores quienes pidieron la conformación de un parque agrario. En nuestro caso, esta es una experiencia no de abajo arriba, sino de arriba abajo, lo cual demanda sostener realmente la propuesta y generar capital social para defenderla, demanda discutirlo y ponerlo en la agenda de todos los actores, porque es mucho más frágil la propuesta, y además demanda generar ciertas herramientas de política que potencien la funcionalidad de estos espacios para no quedarnos en una propuesta meramente legalista y que no sea funcional al conjunto de la ciudad. Entonces, brevemente, para finalizar, Fernando, con esto termino, esto nos lleva a la cuestión del gobierno metropolitano, ¿no? que comentaba Graciela y Waldemar. Nosotros por ahí hay algunas provocaciones en esto. Creo que hoy tenemos mucha planificación, pero no tenemos gobierno metropolitano. Los planes metropolitanos muchas veces tienden a ser poco operativos, sectoriales, con baja participación democrática, y que lógicamente carecen de una estrategia global de desarrollo. Son planes metropolitanos, ¿no? Necesitamos ir a un modelo de uso de suelo que sea multinivel, que sea compartido y que sea flexible. Necesitamos pasar de una estrategia metropolitana a una táctica metropolitana. El camino es conformar algo así como agendas temáticas, pero que tengan una institucionalidad con capacidad vinculante. Por eso, en nuestra propuesta de ley, nos interesa poder generar hacia adentro de los entes metropolitanos una agenda donde, obviamente, por cuestiones constitucionales participen los gobiernos locales, pero que el uso del suelo tenga un ámbito vinculante de aplicación. Allí, esto sería como una especie de en vez de construir el gran gobierno metropolitano, tratar de construir una agenda temática de tipo incremental que nos dé más operatividad. Lo que sí me preocupa, y con esto ya finalizo mi presentación, es la velocidad de respuesta del mercado contra la fragmentación y la debilidad operativa de la agenda política, ¿no? Entonces, estas propuestas tienen el gran riesgo de quedar en propuestas de papel y no transformar la realidad, justamente por el factor tiempo y la velocidad de respuesta del mercado ante las propuestas de la política, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Con esta cuarta intervención damos por cerrada esta instancia de exposiciones, la primera con la charla de Joaquín Sabaté sobre el Parque Agrario del Bajo Llobregat, las tres restantes sobre
más específicamente sobre el Parque Agrario de Santa Fe Metropolitana, ¿no? Y ahora abrimos rápidamente a la ronda de preguntas, que ahí yo le pediría a Victoria si ella puede un poco administrar esta etapa final, si te parece. Ahora sí, me habilité el micrófono. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Victoria, estuvimos intercambiando durante toda la jornada a través del chat. Fuimos organizando un poco las preguntas, cosa de más o menos organizarlas por tema y que no se repitan. Son bastantes preguntas, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Joaquín, hay preguntas para Joaquín y preguntas para, bueno, Graciela, Alejandro y Waldemar. Así que, si les parece, vamos intercalando. No sé si Joaquín está... Sí, estoy. Ah, ok, perfecto. No está el video por eso. ¿No? En primer lugar, digamos, con respecto a lo que es, surgieron algunas cuestiones relativas al marco normativo y a la instrumentación concreta, digamos, de los parques agrarios. María Angélica Sabatier consulta, en el caso expuesto por Joaquín, cuáles han sido los instrumentos celebrados para poder desarrollar este parque. O sea, concretamente, digamos, cómo se logró la institucionalidad del parque. Sí, si quieres las tengo apuntadas porque fui leyendo el chat y por tanto te será más sencillo, ¿no? Si quieres sigo el orden en que lo fueron preguntando. Bueno. Efectivamente, María Pulido preguntaba si el parque estaba subsidiado. Indirectamente, está prohibido por la legislación europea dar aportes directos a los sectores productivos. Entonces lo que hubo fue una convocatoria live, una convocatoria europea a la cual acudió la Unión de Agricultores más la Diputación y obtuvo unos recursos para realizar el estudio. Y eso permitió instituir un centro de interpretación, unos sistemas de vigilancia, de comercialización, pero no se le puede dar dinero directamente a la actividad, ¿no? Fernando preguntaba si se consideraba la vivienda rural. Existen pocas viviendas dentro del parque, es un territorio con algunas masías, que sería el equivalente de casas de estancia para ustedes, muy poquitas, porque la gente vive en los pueblos que rodean el parque y va a trabajar directamente al parque, ¿no? Andrea y Marcela preguntaban si la normativa sostiene o no sostiene al parque agrario y qué tipo de instrumentos se habían utilizado. Sí, la normativa, el planeamiento dice que esa es un área protegida. Cualquier protección ayuda, pero nunca es suficiente porque puede venir otro plan y cambiarlo, y por lo tanto lo que se apostó fue por doblar la protección en el sentido de hacer un plan especial que intentaba blindar la preservación del área por sus valores productivos, sociales y ambientales. Es un área CEPA. CEPA quiere decir Zona de Especial Protección de las Aves. Por lo tanto, tiene una dimensión europea y está protegida, y los instrumentos que preguntaba, creo que Marcela, fueron varios, pero el que desarrollamos más a fondo fue el plan especial. Luego hubo un plan estratégico, luego hubieron acciones muy concretas, el arboretum, el centro de interpretación, la mejora de los caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Gustavo preguntaba si hubo que hacer expropiaciones y si las tierras eran públicas. No, la mayor parte de las tierras son privadas. Si quitamos los caminos, o algunos caminos que son públicos, o las rieras que son públicas, el resto es todo privado. Pero no hubo que hacer ninguna expropiación, sino todos fueron a base de pactos, convenios, transferencias, etcétera, etcétera. María Angélica pregunta cuánto habían participado los propietarios. Como decía al inicio, fueron ellos, fue el sindicato de agricultores, un sindicato muy potente, muy progresista, que tiene más de un siglo de existencia, quien pidió el parque agrario, quien se reunió con nosotros desde el principio y quien seguía directamente los trabajos junto con la Diputación. La Diputación es como el gobierno provincial, para hacernos una idea. O sea, aquí hay un gobierno provincial que encarga, hay un sindicato que sigue muy directamente los trabajos, hay 14 municipios
que algunos son muy proactivos, otros muy recelosos, y hay un gobierno de la Generalitat, el equivalente a los estados, ¿verdad?, que tienen atribuciones, ¿no? Por lo tanto, los productores estuvieron desde el principio hasta el final, y siguen estándolo, son los que de verdad dan sentido a esta operación. Debo decir que la media edad de los productores debe rondar entre los 70 y 80 años. Es decir, que son unas personas que se han dedicado toda su vida toda su vida a la agricultura y que quieren seguir defendiendo el parque agrario, lo que me parece realmente, vamos, más que respetable. Y finalmente Ricardo, si no me he despistado, pregunta cómo se resiste a la presión tan fuerte. Sí, es una magnífica pregunta, lo son todas, porque no son sencillas de contestar. Parece casi un milagro. Hombre, por un lado hay una protección del plan, que dice que no se puede urbanizar. Por otro lado hay un plan especial, que lo protege además. Por otro lado hay una normativa europea, que lo vuelve a proteger. Y sobre todo, hay un aeropuerto que es incómodo por muchas cosas, pero es tremendamente beneficioso por esto, porque en un área aeroportuaria, por los conos de aterrizaje y de despegue, es muy difícil que se levanten construcciones. Con lo cual, igual que en Ámsterdam, el Schiphol, el aeropuerto de Ámsterdam, ha protegido una enorme área agrícola del entorno, le debemos al aeropuerto de Barcelona buena parte de la protección que ahora tiene. Seguramente si no hubiera existido aeropuerto, es un territorio llano, es un territorio tremendamente apetecible, no siempre ha habido conciencia de su valor, seguramente no estaríamos hablando de un parque agrario. Por lo tanto, la suma de planeamiento, más valores ambientales, más valores sociales, un lugar muy recurrido, o sea, los fines de semana se llena de gente en los bordes, en las playas, en el río, algunos paseando, corriendo, en bicicleta a través del parque. Todo ello coadyuva a que se mantenga esa protección. Es decir, y están los actores, fundamentalmente están los actores que son los principales interesados, ellos mismos, sabiendo, porque lo saben, yo se los pregunté, lo saben desde el primer día, que podrían venderse sus terrenos y hacer un enorme beneficio, dijeron desde el principio que no querían, que querían que se mantuviera la actividad agraria. Me puede parecer casi, vamos, increíble, ¿no? Pero fue exactamente así. La suma de todos estos factores ha ayudado a que, muchas más cosas, puedo decir, claro, evidentemente, las organizaciones no gubernamentales, ¿no?, los defensores de una zona de una enorme riqueza para las aves, etcétera, etcétera, ha ayudado a que este David, de momento, consiga mantener a raya a Goliat. Veremos cuánto tiempo puede durar. No sé si me dejo alguna o repasaré. Bueno, aprovecho para saludar a Teresita, Leticia, Victoria, a Carlos, a tan queridas y queridos amigos y muchos más que me dejaré, que sé que están al menos en el chat. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muy claras las respuestas. Según lo que yo tenía apuntado, está todo respondido. Así que vamos a pasar, bueno, en primer lugar, hay algunas cuestiones que se mencionaron ya, pero Alejandro, por ahí si querés ser más específico con respecto a cómo se está pensando la instrumentación, tanto de la categoría de uso del suelo periurbano, como en qué estado está el proyecto de ley, pero algo ya lo comentaste. Y después, digo todo junto, así lo contestás en una misma respuesta. El tema, Andrea Balsagna nos consultaba dos cuestiones. Digamos, ¿dónde estuvo alojado el proyecto? Digamos, si fue en el ente de coordinación o en el Ministerio de la Producción, si querés volver a repetir esa cuestión, si quedó alguna mesa de gestión asociada para que se pueda participar, digamos, y por qué en su momento, a ver, dame un segundo que la leo concretamente, a ver, ¿por qué no se convocó a la ciudad de Santa Fe a formar parte del proyecto, siendo que en la estrategia de resiliencia de la ciudad estaba incluida esta iniciativa como clave para el desarrollo metropolitano? Y
también si se convocó a otros actores, pero bueno, eso ya lo contestó Waldemar. Son muchas cosas, Alejandro, no sé si las podés contestar todas. Sí, de manera muy rápido, porque entiendo que también hay distintos intereses entre el público, y además varias de las cosas que dijo Joaquín me resultaron sumamente interesantes. Deberíamos pensar cuáles son nuestros aeropuertos, ¿no? Tenemos algunas herramientas y algunos elementos para, en base a esto que comenta Joaquín, también para defender nuestros espacios de producción de cercanía y de generación de servicios ecosistémicos. Bueno, hay un montón de elementos para pensar en nuestra realidad, ¿no? A partir de las diferencias con la experiencia de Joaquín, nosotros debemos recordar que nuestro sistema agropecuario es muy distinto al europeo. Yo conozco más la experiencia francesa que la española, pero es muy distinto nuestro sistema agropecuario, y eso tiene como siempre, ciertas desventajas y ventajas que hay que buscar, y hay que saber construir un discurso en el sentido que a nosotros nos interesa. Respondiendo a las preguntas rápidamente, una de las primeras era el tema del proyecto de ley. Yo soy parte de una gestión que terminó en diciembre del año pasado, con lo cual todo el trabajo que se venía haciendo desde el Ministerio de Producción, que era donde estaba anclado este proyecto, hoy está en manos de una nueva gestión que tendrá su punto de vista sobre el tema. Lo importante es, y nosotros vamos a trabajar desde la construcción de un proyecto de ley que hoy está en proyecto, está en construcción. Nos parece que este tema demanda que no sea una construcción partidaria, sino que, como decía Joaquín, está ahí el rol de los productores, y las agricultoras de la zona, de las organizaciones sociales. Hay un conjunto de actores allí, de fuerzas vivas, que tienen que construir esta ley. La propuesta de la ley es bastante sencilla, se podrá discutir después en profundidad, pero la idea es no multiplicar la densificación del espectro institucional que tenemos, que lo que hace es replicar la fragmentación del territorio, sino tratar de generar un espacio de gobernanza dentro ya de una institucionalidad existente, que para nosotros la ideal son los entes de coordinación de las áreas metropolitanas de la provincia de Santa Fe, que funcionan dos, la de Rosario y la de Santa Fe. Así que la ley va por ese lado, va por el lado de generar algunas herramientas para promocionar la construcción de los parques agrarios, de habilitar estas figuras de protección territorial, y de generar la institucionalidad dentro de instituciones que ya funcionan, enriquecer a esas instituciones con otras voces del territorio. Después la pregunta esa de por qué no convocamos a la Municipalidad de Santa Fe. Desde la provincia convocamos a todas las municipalidades, a todos los gobiernos locales que participaron de esta experiencia. El municipio de Santa Fe no participó por decisión propia. Entendemos igual que esta es una primera fase, donde, como yo comentaba, es simplemente la agendación de la temática, de la cuestión, y ahora está todo por construir. No estamos ni siquiera en una etapa de diseño del parque agrario. Graciela mostraba las primeras lecturas que se han hecho en clave de territorio, pero no estamos ni siquiera en la parte de diseño del plan en sí, que es esto que comenta Joaquín, de los planes que ellos tienen, ¿no? Así que hoy en día se debería sumar la Municipalidad de Santa Fe, que yo creo que va a ocurrir, porque es un proyecto que va a sumar muchas voluntades, como el resto de los municipios que son parte del área metropolitana. Nosotros arrancamos por las zonas que nos parecía, en nuestra lectura desde el Ministerio de Producción, que estaba más en riesgo, que era el arco norte del área metropolitana, y además era el lugar con mayor singularidad en esto que decía Joaquín, que es lo que justifica el parque agrario. La mayor singularidad la encontrábamos en ese territorio, en la Ruta 1, la Ruta 2 y la 11, ¿no?
Así que bueno, la propuesta está abierta, y espero que, bueno, sí, que se sumen todas las voluntades posibles, ¿no? Creo que el desafío pasa por esto de construir lo metropolitano y darle funcionalidad a esta espacialidad en función a la ciudad, ¿no? No sé si me quedaba alguna cosita, pero me parece bien. No, perfecto, todo respondido. Quería agregar que en la publicación está el proyecto de ley, está tanto la carta acuerdo y el proyecto, como si había interés en revisarlo o en tenerlo. Perfecto. Sí, les dejamos el link varias veces, de última, ahora antes de cerrar volvemos a compartir dónde encuentran la grabación y el link al libro para descargarlo. Bueno, Graciela, también teníamos algunas preguntas para vos, o creo que es más apropiado que las respondas. La última que hizo Nahuel Aguirre tiene que ver con si hay herramientas más específicas, pensadas, más allá de esta cuestión de tipificar e introducir la categoría de suelo periurbano, en la forma de convenios urbanísticos o algún otro instrumento que permitan frenar o disminuir la velocidad del avance de la mancha urbana sobre el territorio productivo. Algo adelantó Alejandro, pero si querés agregar algo. Creo que más allá de que esto tiene que implementarse a partir del ente de coordinación, si se puede empezar a funcionar, digamos, porque es muy reciente, y de los propios municipios que también están dentro del ente de coordinación, me parece que en esa articulación las herramientas van a empezar a poder surgir o a materializarse de alguna manera. Nosotros no hemos pensado hasta el momento la cuestión de convenios urbanísticos porque no llegamos a esa instancia de proyecto. Es más, el plano que presentamos incluso lo ponemos como en construcción y para charlar con cada uno de los municipios. Ha habido algunos avances con Arroyo Leyes, que sí implementó una ordenanza en algunas protecciones, pero no se avanzó mucho más, digamos. Terminó a mitad en abril del 2019, y no hay avances. Creo que alguien había preguntado en qué estado está también respecto de la gestión provincial actual. No hemos tenido una conversación, al menos nosotros como académicos, respecto de llevarles el proyecto especialmente a mostrárselo, y bueno, en todo caso, insistir en la validez de la continuidad de ciertas políticas públicas, más allá de que uno pueda perfeccionarla, profundizar, cambiar, pero bueno, en la continuidad de alguna manera no tenemos. Digamos, estamos en la instancia, como dijo Alejandro, justamente de agendación y de primeros esposos para entrar a la discusión, más de tablero, en todo caso, si hablamos como proyectistas o como arquitectos, desde lo proyectual, en todo sentido, en las políticas y en los instrumentos también, o sea, directa e indirectamente, ¿no? Yo para agregar una cosita ahí, perdón Victoria, Sí. para agregar una cosita a lo de Graciela, como dos cuestiones que creo que pueden servir para el interés del público, ¿no? Primero, hay un actor central que nos costó mucho sentar, que son los consejos municipales. Nosotros con Graciela, Waldemar, el resto del equipo los recorrimos, nos sentamos con los concejales, digo, por mandato constitucional es el lugar donde finalmente se definen los usos de suelo. Ese es un actor que creo que hay que volver a convocar, hay que insistir. Esto digo importante para algunos compañeros agricultores que me da mucho gusto que veo que por ahí están conectados. Hay que demandar ahí que este tema entre en agenda porque
como yo decía, la velocidad de respuesta del mercado es infinitamente superior a la velocidad de respuesta de la planificación pública. Entonces, creo que ahí la presión social es prácticamente lo único que nos queda para que esto realmente sea parte de la agenda gubernamental, ¿no? Y bueno, el proyecto está ahí, están hoy en día con posibilidad de ser tomado por los gobiernos locales y por las organizaciones del territorio y impulsarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente se trate de que converjan instrumentos en diversas escalas contribuyendo a esta idea de parque agrario. Pero bueno, vuelvo a Graciela retomando un poco lo que decía Alejandro de justamente cómo hacerle frente a esta fuerte presión inmobiliaria que tienen sobre todo los suelos más próximos a Santa Fe ciudad. Entonces, Florencia Maceto consultaba si estamos manejando ya alguna idea sobre el sostenimiento económico de las áreas productivas periurbanas, digamos, más allá de proteger el uso del suelo. Y después, relacionado también con esta cuestión, si está contemplada la actividad turística como parte de las actividades admitidas. Bueno, sí, justamente en lo que pensamos es en desarrollo, no solamente en planificar un territorio desde lo productivo simplemente, sino el desarrollo que tenga que ver con una diversidad de algunas actividades que contribuyan a sostener lo anterior. Los ejemplos o los casos referentes que hemos analizado, además de Barcelona, digamos, todos nos daban cuenta de esas situaciones y nos parecía interesante. De hecho, también, por lo menos desde la facultad, hay proyectos de investigación, de Cientibecas, con los quienes estamos trabajando, y están avanzando sobre turismo, y de alguna manera la cuestión de la marca territorial, la huella territorial, iba o va por ese lado en la lectura de los elementos patrimoniales que tenemos para poder trabajar desde ese lugar. Instrumentos ya más técnicos referidos a la financiación concreta no lo hemos desarrollado nosotros, menos, no sé si Alejandro, pero sí, digamos, el programa provincial tenía una serie de instrumentos que iban haciendo ese soporte, por lo menos en la transformación agroecológica, con técnicos, que es lo que permite que la producción sea de cercanía, digamos, para que no haya tóxicos o elementos contaminantes o elementos nocivos. También, ahora quiero aportar a lo que decíamos anteriormente de cómo empezar y demás, es la cuestión de que incluso uno de los proyectos que se había planteado como cierre del trabajo con ECAM era avanzar sobre la definición consensuada de los usos del suelo como un proyecto ya a abordar muy, muy próximo, y bueno, eso un poco no quedó terminado bueno, no se implementó finalmente, o no se decidió, no sé, pero en realidad la charla iba por ese lado, en pensar como futuro, como proyecto ya inmediato, en la cuestión de un llamado a proyecto provincial, que justamente la cuestión del uso del suelo consensuado sea lo inminente, ¿no? Como para continuar un plan de gestión. Un montón de proyectos que podrían ingresar en la órbita del ente coordinador del área metropolitana, porque este es uno de ellos, y bueno, el uso del suelo, sin duda. Bien.
Bueno, acá justamente, yo antes de pasar a una consulta que es un poco más amplia que dejaron para Waldemar, no sé si Alejandro querés contestar a esta pregunta de Sergio Sala con respecto a, digamos, cómo se puede abordar o cómo lo hemos planteado al tema de la tenencia concentrada de la tierra como problemática y analizarlo un poco en función a esto que contaba Joaquín de Barcelona y demás. No sé si Sí. Alejandro lo querés contestar. Sí, ahí, bueno, tratamos de describir muy rápidamente cómo estos sectores productivos sufren como una doble presión, ¿no? Por un lado, la expansión urbana, y no solamente la expansión urbana real, sino la potencial, que nuestro modelo de expansión urbana difusa, de baja densidad, lo que genera, además de ocupar efectivamente los mejores suelos, para darle otro uso, que el uso urbano o otros usos como industrial. Además de eso, al ser una expansión a saltos, lo que genera es que grandes espacios rurales ingresen a la lógica de mercantilización inmobiliaria del suelo. Entonces genera una presión extra para vender esos campos y lotear. Entonces nos genera una situación donde hay una gran especulación para ingresar a ese mercado, a esa valorización, y obviamente obtener la plusvalía de paso del suelo rural al urbano. Eso es como el gran nudo a abordar en principio, y está directamente vinculado con las posibilidades de acceso al suelo para los agricultores. Hoy, en la producción hortícola, por ejemplo, lo que sería nuestra zona de parque agrario, el 73% de los agricultores alquilan, y de eso un gran porcentaje lo hace de manera irregular. Entonces, bueno, esas son cuestiones que nosotros debemos generar herramientas, y en el proyecto de ley que estamos trabajando hay varias cuestiones que estamos proponiendo, en esto que se comentaba antes de qué apoyo reciben los agricultores. Bueno, hay un montón de propuestas, pero fundamentalmente poder reunirlos, definir un territorio, habilita generar ciertas herramientas de apoyo político. Durante estos años nosotros hemos desarrollado un montón de herramientas, yo no lo comenté porque era para largo, pero bueno, hemos generado créditos extrabancarios con tasa súper subsidiada, le hemos dado créditos a más del 40% de los agricultores que estarían vinculados a este espacio de parque agrario. Hemos apoyado los procesos de reconversión agroecológica, el desarrollo de mercados de comercialización, hemos tratado de jerarquizar la producción de cercanía con unas intervenciones en la centralidad urbana de lo rural, que creo que han sido muy interesantes y muy valoradas por la ciudadanía, como las intervenciones que hicimos en el Parque Federal. Bueno, se hicieron un montón de cuestiones que están en esta publicación, que van a poder leer en profundidad. Pero a mí no me preocupa tanto el punto de apoyo al sector productivo en este sentido, porque hay mucha iniciativa, hay muchas opciones para apoyarlos y fortalecerlos. Lo que sí me preocupa es la capacidad de respuesta de nuestro sistema político realmente. Ahí la veo a Celeste, con quien también estuvimos recorriendo los municipios, los consejos. Realmente, digo, por ahí aburro con esto, pero a mí me preocupa mucho la lentitud de nuestra institucionalidad para dar respuesta a esto. Ese creo que es el punto fundamental. Después podremos discutir las herramientas, pero realmente hay muchas posibilidades, se pueden construir consorcios de agricultores, hay muchas formas de apoyar a los agricultores, pero si nosotros no podemos construir una estrategia metropolitana y espacios de gobernanza, pero que tengan
una capacidad operativa y generen ciertas intervenciones efectivas sobre el territorio, lo demás no va a transformar la realidad en el sentido deseado, ¿no? Bueno, bárbaro. Para Joaquín, una pregunta que dejaron hace un ratito es cómo se realiza hoy en día la gestión del parque agrario. ¿Cómo es la modalidad? ¿Cómo está integrada? Sí, en su momento otra de las medidas fue crear un consejo rector en el cual quedaron integradas, por un lado, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, por otro lado, la Diputación de Barcelona, los 14 municipios, el Consejo Comarcal y, lo más importante, los agricultores. O sea, todos ellos forman parte de un consejo rector y este consejo es el que toma las decisiones colegiadas con respecto al parque agrario. No es que ninguno de los organismos que tiene competencias, que son los ayuntamientos en su terreno y la Generalitat en la ordenación del urbanismo, del paisaje y el Estado en costas, ferrocarriles y aeropuertos, renuncian a nada, pero todas las medidas con respecto al parque agrario se discuten en ese consejo. Esa es la institución que de alguna manera da sentido a cualquier intervención allí. Bárbaro. O sea, respondido de otra manera, muchas veces lo que hay que hacer, ya lo sabemos, es pensar que el diseño no solo es de los caminos del parcelario y de las construcciones, sino también de los procesos o de las instituciones. En este caso hubo que diseñar una institución específica para poder asegurar una cierta gobernanza de ese ámbito plurimunicipal. Perfecto, perfecto. Bueno, en el caso de de Santa Fe, respondo rápido porque consultaron y viene a colación de esta cuestión. Nosotros, al ya tener el ente de coordinación metropolitana, lo que plantea el proyecto de ley es insertar un comité que funcione dentro del ente para tratar todas estas cuestiones, digamos. Y bueno, está aparte la mesa que se conformó con la participación de productores, porque también consultaban el tema cómo qué incidencia van a tener los productores cuando el parque Santa Fe Metropolitana se materialice, si llega ese día, qué incidencia van a tener en las decisiones, cómo participan en este tipo de cuestiones. Si quieren ampliar, Alejandro, Waldemar o Graciela, con respecto a este tema de cómo se gestionaría en el futuro el parque. Sí, Walde, después cortito yo para no monopolizar la palabra. Sí, nosotros la propuesta es como dice Victoria, es tratar de generar una comisión especial hacia adentro de los entes de coordinación metropolitana, que sea un espacio de gobernanza democrática, lo más democrático posible. Allí, no somos ingenuos, sabemos las tensiones y lo que se dirime en el periurbano, ¿no? Pero ahí la idea es que ese sea el espacio donde se escuche la voz de los agricultores y que pueda generar una estrategia que ponga a esos espacios periurbanos en función de la ciudad en general, incorporando el turismo, las actividades recreativas, como yo mostraba, y la cantidad de actividades y funciones que se le pueden dar. Ese sería el espacio político como lo estamos pensando, pero me parece importante sí remarcar que la idea no es generar otra institución más que se superponga a la cantidad de instituciones que hoy tenemos y reproducir la fragmentación del territorio y de seguir triturando el territorio. Ya hay una institucionalidad, hacia ahí adentro hay que fortalecerla en clave democrática, pero sin generar otra institución aparte que sea específicamente para el parque agrario, otra institución, sino que funcione dentro de una institucionalidad que ya existe y que es encargada de generar la estrategia general de la visión metropolitana y que participan los actores además necesarios, que son los gobiernos de
de ese área, ¿no? Eso. Sí, por mi parte, por ahí también respecto a la pregunta esa, reafirmar lo que estaba diciendo Alejandro. La idea es que la participación fundamentalmente se logre de alguna manera recuperando los espacios que ya existen. En ese sentido, el ente de coordinación metropolitana es clave, ¿no es cierto? Y justamente sería ahí, ya sea, se verá en el futuro, digamos, si será a partir de una comisión específica, de un área específica, o cómo ocurriría. Sí, también me interesaba por ahí resaltar una cuestión sobre estas preguntas y sobre estas inquietudes que tienen que ver con la continuidad del proyecto. También decir, bueno, o sea, yo en la presentación hablaba de este otro espacio que también existe dentro de la provincia, que es el Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial, donde por ahí confluyen todas las localidades con sus proyectos de ordenamiento. Sí tener en cuenta, bueno, que todo esto acá que estamos hablando sigue estando sobre el tablero, digamos. Si bien, bueno, toda esta cuestión del COVID hizo que se ralenticen algunos procesos y que iniciativas que estaban en curso por ahí empiecen a andar más lentamente, sí es cierto que en las reuniones que hemos retomado hace más o menos un mes, las presentaciones que aparecen de estos distritos están fuertemente atravesadas por estas problemáticas y aparece constantemente este planteo de la cuestión del parque agrario como una iniciativa que comenzó a rodar en el año 2019 y que bueno, que sería fundamentalmente el espacio para poner en discusión gran parte de esos temas y esas problemáticas que llegan a esa mesa. Eso me pareció interesante resaltarlo, sobre todo por todo esto acá que veníamos diciendo, de que los propios actores se apropien de alguna manera de este proyecto, y sí, muy lentamente uno ve que esa apropiación existe y que efectivamente se sigue planteando la existencia de este espacio. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. La verdad es que dejaron muchas reflexiones interesantes en el chat, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Aparte, seguramente las han ido leyendo a medida que se desarrollaban las disertaciones. Así que una última pregunta para Waldemar, que consulta Silvina Ferreira. Digamos, si tienen proyectado o cómo sería la forma de escalar esta propuesta o esta estrategia relacionada con los periurbanos a nivel nacional, interministerial, en el escenario político que estamos viviendo ahora. Voy a empezar de atrás para adelante. Bueno. En lo que sería, digamos, la articulación interministerial, sí, vuelvo a hacer mención a este espacio que es el CIOT dentro de la provincia, que permite la articulación de varias instancias del gobierno provincial en el análisis de estos temas de ordenamiento territorial, digamos. Incluso ya desde el año pasado, el análisis de los periurbanos o de la categoría de periurbanos, si bien en la provincia de Santa Fe no existe como categoría catastral, digamos, para decirlo técnicamente de forma estricta, las categorías catastrales son rural, suburbano y urbano. Si bien eso no existe legalmente, sí se ha incorporado el análisis en aquellas localidades que plantean el periurbano como una realidad a ser abordada y analizada dentro de los planes de ordenamiento territorial. Hacia nivel nacional, sobre todo por lo que es, digamos, todo esto que estamos resaltando, de que es un proceso que está en una fase de agendación, en una fase inicial, es algo que no se ha planteado y algo que todavía no está discutido, digamos. Creo que en la fase en la que estamos todavía ese tema no se vio. Ni tampoco por allí hay desde el Estado Nacional iniciativas al respecto o líneas específicas que aborden esta temática. Bien, bueno, creo que hemos
han respondido buena parte de las preguntas, así que podemos hacer el cierre. Fernando. Ahí está. Bueno, ya estaríamos, hemos estado bastante tiempo conectados, así que podemos ir cerrando. El micrófono. Ahí está. Muchísimas gracias, Victoria, por el trabajo de compilar las preguntas y administrar este momento último. Yo voy cerrando y, digamos, bueno, en primer lugar, agradecer a los 4 expositores, a Joaquín, Graciela, a Waldemar y Alejandro. Me parece importante también agradecer a la Universidad Nacional del Litoral y a la FADU por brindar estas instancias de intercambio, que son importantes mucho más en esta situación global de pandemia. Y, digamos, en lo personal, a Graciela Mantovani por haberme invitado a moderar, ¿no? Por supuesto que también creo que hay que agradecer a los más de 150 participantes que han estado presentes en este webinar, digamos, y bueno, a todos ustedes muchas gracias. Ahora estaría bueno, Graciela, si querés ir cerrando, vos también. Sí, yo también, por lo mismo, agradecer, bueno, Joaquín, tan cálida recepción que tan rápidamente como se prestó para participar y se interesó en lo que estábamos haciendo, y bueno, sin ninguna duda dijo, voy a estar presente. Para nosotros es un halago realmente que haya tenido esta atención. Y bueno, lo agradezco también, entiendo en nombre de todos los que han participado, todos los agradecimientos que ha recibido y el interés en su trabajo. Alejandro también él tuvo una de las primeras inquietudes en desarrollar este webinar, y bueno, de alguna manera alentó a presentarlo frente a la facultad, con el secretario de extensión, porque bueno, parecía muy importante que no quede acá tanto trabajo que se había hecho, y más entendiendo que quedaba mucho por hacer, queda mucho por hacer. Entonces, bueno, ese era un poco, y es el sentido, ¿no? Gracias también, Waldemar, por supuesto, Victoria, y no quiero dejar de mencionar a Celeste y a Mirta, que es pilares fundamentales del proyecto que estuvimos desarrollando internamente desde FADU. Todos los participantes, desde alumnos a expertos, que se han acercado y que incluso me han escrito interesados y alentando a que sigamos con esto, y a intercambiar experiencias por fuera, a partir de o demás, y por supuesto a la facultad, ¿no? De hecho, que haya estado el decano presente y la secretaria de investigación, yo no la mencioné hoy. Así que, bueno, no quiero extenderme más, lo dejo al secretario de extensión, y bueno, esperemos volver a encontrarnos y si podemos seguir intercambiando proyectos sobre la temática. Si me permites, Graciela, antes de que cierre el secretario, no simplemente agradecerte a ti, a Fernando, a los organizadores y organizadoras, la posibilidad de compartir experiencias y de aprender de lo que hacen los demás, que en el fondo es la esencia de lo que hacemos cada día en la academia y también en la profesión. Ha sido un gusto, realmente, y ha sido además un gusto, digamos, muy entrañable el poder ver o sentir a tan queridas amigas y amigos. Algunos incluso les he visto la fotografía, a otros he sentido que están ahí, por lo tanto te lo agradezco doblemente. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, también... Cristian, antes de cerrar, perdón, una cosita que me olvidé y creo que es muy importante para los que nos están escuchando,
que veo que hay mucho interés en el tema, por suerte. Seguramente en el marco del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, a cargo allí de Mirta Levín, que vienen trabajando este tema y la figura de periurbano ya desde hace varios años, seguramente también va a haber novedades respecto a esta temática. Entonces, bueno, yo invito a todos a estar atentos, porque el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario viene trabajando también esta temática, y nosotros muchas de las cosas que planteamos las tomamos de esa experiencia, por eso no quería dejar pasar eso, y bueno, esperemos que allí también se pueda avanzar e ir intercambiando experiencias, herramientas y puntos de vista, ¿no? Así que bueno, Cristian, discúlpame, pero también agradecerte a vos, Cristian, que fuiste también el nexo para poder trabajar en conjunto entre el ministerio y la universidad. Así que bueno, muchas gracias y avanti.